retoño de David. Te bendigo mucho, Iglesia de Cristo, y doy gracias a papá por la oportunidad, por el privilegio que me da de poder compartir a través de estas redes sociales. Quisiera compartirte este mensaje, al cual hemos puesto por título Profanadores de su nombre. Para ello nos basamos en el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 32, que dice: Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Vemos en este versículo algo que a mí me impresiona, porque si Dios decía no profanéis mi santo nombre, era porque su pueblo lo estaba haciendo. A mí me impresiona verdaderamente ver cómo el Señor, con su grandeza, con su majestuosidad, con lo que Él es, con lo que somos nosotros, ese Dios tan grande y tan hermoso, tenga la compasión, la misericordia de hablar con una creación que estaba deshonrando su nombre. A mí me impresiona todo esto porque realmente magnifico la grandeza de mi Dios y me doy cuenta que tenemos un Dios tan compasivo, tan paciente, tan amoroso, que es por su misericordia que no nos consume, a pesar de todo lo que nosotros hacemos, a pesar de todo lo que nosotros pensamos, a pesar de todo lo que nosotros decimos, a pesar de cómo nos comportamos nosotros con Él. Aquí me impresiona porque como una cucaracha va a poder profanar y deshonrar el nombre de su creador y que ese creador no lo elimine. A mí me impresiona verdaderamente, me impacta la grandeza de mi Padre, la dimensión de compasión que tiene para con su pueblo, que en vez de eliminarlo, porque estaban profanando su nombre, en vez de expulsarlos, en vez de destruirlos, de desecharlos, mi Padre en su bondad les explica y les dice: y no profanéis mi santo nombre, y les da una razón para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. A mí me impresiona esto, amada iglesia. La palabra a mí constantemente me impresiona, porque es la palabra de mi Padre. Pero cuando veo esto, cuando me doy cuenta de esto, cuando veo mi condición y veo su grandeza, me doy cuenta del amor, de la bondad, de la gracia, de la misericordia, de la compasión tan grande que Dios tiene con sus criaturas, y que por eso nosotros debemos de dimensionar y de entender, de poder comprender quién es Él y quiénes somos nosotros, para que de esa manera no nos llenemos de soberbia, de altanería, de orgullo, y vayamos a terminar profanando el nombre de nuestro Padre. Y a mí me impacta esto porque papá podía haber acabado con esa creación y hacerse un pueblo nuevo, pero en su gracia, en su bondad, en su misericordia les expresa: no profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado. ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué Dios tan hermoso! Que tiene un cuidado con su pueblo. Ay, amada iglesia, que yo a veces digo: Padre, ¿qué somos nosotros para que pienses tanto en nosotros? ¿Qué es el hombre para que te fijes tanto en él? Ay, Padre mío, tú eres tan hermoso, tan maravilloso, tan precioso, mi Padre, que me doy cuenta de mi condición, me doy cuenta de mi pequeñez, de mi fragilidad y del tamaño de mi soberbia. Mi Padre es tan grande y tan hermoso que en su misericordia no nos consume, por su puro amor, por su pura compasión. Si Dios les decía esto al pueblo de Israel, que no profanaran su santo nombre, era porque lo estaban haciendo. Y puede ser que nosotros también estemos en la misma involución, sin darnos cuenta, también estemos profanando el nombre del Señor, unos sin darse cuenta y otros dándose cuenta de esto. Para poder expresar todo esto y poder entender qué es profanación, yo busqué en algunos diccionarios comunes la palabra profanar, o lo que se dice comúnmente con la palabra profanar, y la palabra profanar significa tratar una cosa sagrada sin el debido respeto, o aplicarla a usos profanos. Esta es una explicación: tratar una cosa sagrada sin el debido respeto. Y Dios merece respeto, y su pueblo no le estaba dando el respeto que merece su nombre. Y quizás hasta aplicaba ese nombre, mencionaba ese nombre para usos profanos. Por eso es que nosotros debemos de entender lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, profanando el nombre del Señor, y no caer en ese ejemplo de involución. Otro de los significados que dan los diccionarios comunes de profanar es hacer uso indigno de las cosas respetables. Profanar, lo que expresan, profanar también conlleva una acción de saquear lo que tiene valor en algún lugar. Amada iglesia,
Esta última explicación referente a la profanación nos permite ver la diferencia entre ser profanado y ser profanador. Si profanar es la acción de saquear lo que tiene valor en algún lugar, aquí podemos ver la diferencia entre ser profanado y ser profanador. El no profanéis mi santo nombre que Dios les expresa al pueblo de Israel nos muestra del pueblo que pasó de hijos a profanadores. Podemos notar una diferencia entre ser profanado y ser profanador. El profanador deshonra el nombre de Dios. El profanador toma el nombre de Dios para cosas viles. Y el profanado pudo haber sido una víctima que se corrompió. Y ahí hay una diferencia entre el profanado y el profanador. Y a mí lo que me llama la atención de esto es que un profanado puede convertirse en un profanador. Así como los hijos de Israel, así como el pueblo de Israel, que en determinado momento pasaron de profanados a profanadores, pasaron de hijos a profanadores. Y esto sucede en muchos de nosotros, puede suceder, ¿por qué? Porque no dimensionamos el nombre que fue invocado en nuestras vidas. Para que esto no nos suceda a nosotros, tenemos que dimensionar el nombre que se invocó en tu cabeza. Y dice el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 14, dice así: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios dice que su nombre es temible entre las naciones. Y es tremendo que su nombre sea temible entre las naciones, pero que su pueblo se atreva a profanarlo. Para que esto no nos suceda a nosotros, tenemos que dimensionar el nombre que se invocó sobre nuestras cabezas. El Señor le expresa a su pueblo: porque yo soy gran rey. Le empieza a decir el Señor a su pueblo acerca de su nombre, que Él es gran rey, y que su nombre es temible entre las naciones. Y yo me quedo haciéndome preguntas con esto. Si el Señor le estaba enseñando a su pueblo que Él era el gran rey, rey de reyes, sobre todos los reyes, Él es el rey. Si el Señor le estaba enseñando eso a su pueblo y le estaba diciendo que su nombre es temible entre las naciones, a mí me queda con esto ciertas preguntas que hacerme. ¿Por qué el hombre, siendo hombre, se atreve a profanar el nombre de Dios? ¿Qué influencia provocará que el simple hombre se atreva a profanar el nombre de Dios? ¿Con qué propósito el hombre es influenciado a profanar el nombre de Dios? Y amada iglesia, con todo esto, ¿solamente al hombre? ¿Solamente a esas criaturas insignificantes llamadas hombres? Porque no podemos compararnos con la grandeza de mi Padre. Una de las causas por las cuales el adversario involucionó a tal grado de ser echado al lago de fuego es que se quiso comparar con el Altísimo. Nosotros no podemos compararnos con el Dios Santo, grande y poderoso que tenemos por Padre. Él es gran rey y su nombre es temible entre las naciones. Y solamente al hombre se le ocurre, siendo criatura, si su nombre es temible entre las naciones, solo al Hijo de Dios se le ocurre profanarlo. Porque el Señor es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Mi nombre es temible entre las naciones, entre los gentiles, entre las razas terrestres. Mi nombre es temible y solamente a mis hijos se les ocurre profanarme. Qué tremendo que el Señor le estaba diciendo esto al pueblo de Israel. ¿Recuerdas la primera cita que leímos? Y no profanéis más mi santo nombre. Solamente al Hijo se le ocurre profanar el nombre de mi Padre. ¿Por qué? Porque todas las naciones, todas las creaciones temían el santo nombre del Señor, y los hijos de Dios profanándolo. ¿Qué incitaba al Hijo de Dios a profanar el santo nombre de mi Padre? ¿Cuál era la influencia que provocaba que los hijos de Dios profanaran el santo nombre de papá? ¿Por qué el hombre, siendo hombre, en su pequeñez, en su fragilidad? ¿Por qué el Hijo de Dios, siendo un Hijo de Dios tan pequeño, tan frágil, tan insignificante comparado con la grandeza de Dios, por qué al Hijo se le ocurre profanar el nombre de Dios? Y eso nos lo puede responder el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 de la Biblia de las Américas, que dice: a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecastes. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego.
Tú no lo responde. ¿Por qué el hombre en su fragilidad, en su pequeñez humana, por qué el Hijo de Dios se atreve a profanar el nombre santo de nuestro Padre Todopoderoso? ¿Por qué? Porque puede haber influencias, porque puede haber potestades que están influenciando nuestro caminar, que tratan de involucionarnos a un grado de convertirnos en profanos, de profanarnos para convertirnos en profanos. Porque recuerda que hay una diferencia entre profanado y profanador. Para que una persona pueda ser un profanador, primero lo tuvieron que profanar. Y esto le sucedió a Luzbel. Luzbel fue creado perfecto en todos sus caminos. Dios no crea satanáses. Dios crea criaturas perfectas. Y esta criatura fue creado en perfección. Pero lo profanaron. Él accedió a la profanación y después se convirtió en un profano. Y eso, amada iglesia, tenemos que tomarlo en cuenta, porque si al día de hoy los hijos, con su pequeñez, con su insignificancia comparado con la grandeza de nuestro Padre, podemos estar siendo profanados para que caigamos en una involución y convertirnos en profanadores, que el Señor nos libre y tenga misericordia de nosotros. Porque si profanaron a una creación que era perfecta en sus caminos, que tenía más dimensiones que nosotros, ¿qué somos nosotros para que no intenten también profanarnos? Por ello es que tenemos que tener cuidado en la manera como mencionamos, como invocamos el santo nombre de nuestro Padre. No vaya a ser que sin darnos cuenta estemos convirtiéndonos en profanadores. Y algo pasa con esta criatura, que se involucionó a tal grado que se convirtió en un profano. Dice el versículo bíblico, lo repito: a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado. Mira lo que sucedió con esta creación. Primero lo expulsan y después lo eliminan. Dos procesos. ¿Y por qué le pasó esto? Por profano. Por profanas, amada iglesia. Por profanas las criaturas de Dios pueden ser expulsadas y eliminadas. Ahora podemos preguntarnos esto: ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros si no tenemos ya parte ni suerte con el enemigo? Parte no tenemos, ni suerte tenemos con el enemigo. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos dio vida y nos libertó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz, al reino admirable de su Hijo. No tenemos parte ni suerte con el enemigo, pero el adversario puede estar influenciando al Hijo de Dios a base de la tentación con un propósito: convertirlo en un profano. ¿Y para qué quiere el adversario que caigamos en un proceso de involución hasta convertirnos en profanos? Para que el Señor nos destruya. Porque dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17 de la Reina Valera 2009, dice el Señor que al profano Dios lo destruye. Leo el versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, 17. Dice: si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El adversario está buscando templos para profanarlos, y uno de esos templos que el adversario busca para profanarlos somos nosotros. Nosotros somos templos vivos, templos vivientes del Dios vivo. Somos templos vivos para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que somos nosotros. Templos vivientes del Dios viviente. Y el adversario está buscando profanar esos templos. ¿Para qué? Para que el Señor nos destruya, así como pasó con él, que primero lo expulsan y después lo van a eliminar. Lo expulsan y en un proceso de 7 caídas van a empezar a eliminarlo. En esas 7 caídas que va a tener el adversario, su última caída es el lago de fuego, donde será el escarnio y la burla de todas las criaturas que quiso dominar. Y la profanación, amada iglesia, la profanación es algo delicado que tenemos que observar en nuestra vida. El propósito de la profanación es que nos destruyan, que nos eliminen. Entendiendo esto, hagámonos unas cuantas preguntas. ¿Quiénes son el templo de Dios? El templo de Dios somos nosotros. Si nosotros somos el templo de Dios y la Biblia dice, si alguno profanar el templo de Dios, entonces, ¿cómo explicar que nosotros podemos profanarnos a nosotros mismos? Porque una cosa es que nos profanen y otra cosa es que nos convirtamos en profanadores. Una cosa es que potestades, que influencias, que tentaciones, que el adversario a través de esos procesos intente profanarnos. Y otra cosa es que nosotros estemos profanándonos a nosotros mismos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, amada iglesia.
¿Cómo identificar si estoy profanando el templo de Dios que soy yo mismo? ¿Cómo identificar eso? Si me estoy profanando a mí mismo, ¿cómo identificarlo? Eso solo podemos verlo a través de las Escrituras. Eso lo vamos a analizar en nuestra vida, en la manera como estamos honrando su nombre. En la manera nosotros como estamos honrando su nombre a través de las Escrituras, es que nos vamos a dar cuenta si estoy profanándome a mí mismo, si estoy profanando el templo vivo que soy yo mismo, si estoy profanando el santo nombre de mi Señor que se invocó sobre mi cabeza. Si tú te das cuenta, en cada templo se buscaba la presencia del Dios vivo. En cada tabernáculo se buscaba la presencia del Dios vivo. Así al igual en nosotros, como tabernáculos de Dios, como templos de Dios, en nosotros se invocó el santo nombre poderoso de nuestro Señor, y en ese templo se invoca, se honra, se adora, se alaba el santo nombre que está en nosotros. Y no vaya a ser que nosotros en una involución, no vaya a ser que nosotros en una deformación, en vez de estar honrando el santo nombre de Dios, estemos profanando el santo nombre de Dios. Y para profanar el santo nombre de Dios, muchas veces no se necesitan palabras. Amada iglesia, ¿recuerdas que en el versículo base Dios decía que no profanaran su santo nombre? ¿Sabes por qué decía eso? Porque si a Luzbel en el momento de profanar el santo nombre de papá, a Luzbel en el momento de ser profano, lo expulsan y lo eliminan, el Señor en su bondad, en su gracia y en su misericordia, le enseñaba al pueblo de Israel, en vez de eliminarlo, en vez de expulsarlo, primero le enseñaba. Y primero le decía, no profanen mi santo nombre. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel se involucionaba al grado de profanadores, tenían primero que ser expulsados y después ser eliminados. Y el Señor no quería que su pueblo fuera expulsado y fuera eliminado, no por su pueblo, aunque lo amaba, sino por amor a su nombre. Es ahí, amada iglesia, donde nosotros debemos de mirar al pueblo de Israel y no caer en semejante ejemplo de rebelión. Y esto que te estoy mencionando, lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo del 8 al 9 de la Reina Valera 2009, que dice, pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para consumar mi enojo contra ellos en medio de la tierra de Egipto. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se profanara ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, ante cuyos ojos fui conocido al sacarlos de la tierra de Egipto. Por tanto, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Vamos despacito con este versículo bíblico. Vamos en partes para poder entenderlo. El por qué el Señor no expulsó y no eliminó al pueblo de Israel como lo hizo con Luzbel. Pero sí les explica en su bondad, en su grandeza, en su compasión, en su paternidad. Sí les explica el por qué no deben de profanar su santo nombre. Tan grande es mi Padre, que mi Padre grande, santo, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Dios por sobre todos los dioses, el Dios único, verdadero, el Dios que nosotros tenemos, nuestro Padre grande y poderoso. Ese Dios, en su bondad y en su misericordia, inclina su rostro para explicarle a las cucarachas el por qué no profanen su nombre. Imagínate, amada iglesia. Y vamos despacito con esta cita bíblica. Dice esta cita bíblica, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Rebelándose. ¿Qué había? Rebelión. Y no quisieron obedecerme. ¿Qué había? Desobediencia. Son dos cosas diferentes. Rebelión y desobediencia. Son dos cosas diferentes. Ellos se rebelaron y la rebelión, ¿qué provocó? Desobediencia. Y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno sus abominaciones. ¿Qué había? Abominaciones. Ni dejaron los ídolos de Egipto. ¿Qué habían? Ídolos egipcios. Y continúa diciendo el Señor, y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para consumar mi enojo contra ellos en medio de la tierra de Egipto. Pero actué por causa de mi nombre. ¿Por qué no los desecharon? ¿Por qué no los eliminaron? Por causa, dice la palabra, por causa de mi nombre, para que no se profanara ante los ojos de las naciones
en medio de las cuales estaban. No los desecharon, no los eliminaron por ellos, sino la palabra dice que no los desecharon y no los eliminaron por amor a su nombre, para que su nombre no se profanara entre las naciones egipcias, entre las naciones gentiles, entre las naciones de la tierra, para que su nombre no fuera profanado. No fueron eliminados por amor a su nombre, a pesar de que fueron rebeldes, desobedientes, que tenían abominaciones y arrastraron los ídolos egipcios. A pesar de todo eso, no los consumieron, y el mismo Dios los sacó para que no se profanara su santo nombre. No fue por ellos, fue por su santo nombre. Ahora, ¿por qué te explico todo esto? Porque Israel queda como ejemplo para nosotros. Lo que le sucedió a Israel queda como ejemplo para nosotros, porque nosotros ahora somos el Israel espiritual de Dios. Y lo que hizo esa nación queda un ejemplo en nosotros para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Ahora para nosotros, el problema no es que nos hayan sacado de Egipto, sino de seguir con las conductas egipcias después de que ya nos sacaron de ese mundo. Si después de que nos han sacado de Egipto, no renunciamos a todo eso, a la rebelión, a la desobediencia, a las abominaciones y a los ídolos egipcios, si después de que nos sacaron de Egipto, no renunciamos a todo eso, estamos en riesgo de estar profanando su santo nombre y con ello ser eliminados. Si hemos visto, amada iglesia, que al profano Dios lo expulsa y lo elimina, debemos analizar a la luz de la Escritura si nuestro caminar está libre de profanación. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 39 de la Biblia de las Américas: en cuanto a vosotros, casa de Israel, así dice el Señor Dios, vaya cada uno a servir a sus ídolos, pero más tarde ciertamente me escucharéis, y no profanaréis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Viendo todo esto, amada iglesia, lo que sucedió con el pueblo de Israel, que los sacan de Egipto y los llevan a una novedad de vida, a una nueva vida, los llevan al desierto para tratarlos. Viendo todo esto, amada iglesia, no vaya a ser que nosotros como hijos de Dios, como el Israel espiritual, que nosotros como esos hijos al día de hoy vayamos a estar cayendo en semejante ejemplo de desobediencia. No vaya a ser que ahora que nos sacaron del mundo, nos traigamos nuestras conductas egipcias, nuestra vida vieja. El problema no es que nos hayan sacado de Egipto, el problema no fue la rebelión, la desobediencia, la abominación, los ídolos egipcios cuando estábamos en el mundo. El problema no es ese. El problema es que ahora, estando con el Señor, vayamos arrastrando todo esto a nuestra nueva vida. Y recuerda que profanar el nombre del Señor no solamente se trata de palabras. Si hemos visto que al profano Dios lo expulsa, y si hemos visto que al profano Dios lo elimina, debemos analizar a la luz de la Escritura si nuestro caminar está libre de profanación. Y profanar el nombre de Dios no solamente es por palabras. Este versículo nos lo enseña así: en cuanto a vosotros, casa de Israel, así dice el Señor Dios. Se lo estaba diciendo el Señor. Vaya cada uno a servir a sus ídolos, pero más tarde ciertamente me escucharéis, y no profanaréis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. ¿Con qué estaban profanando el nombre de papá? Con las ofrendas y con los ídolos, no con palabras, con las ofrendas y con los ídolos. Entonces la profanación al nombre de mi Padre no solamente se hace con palabras, sino con acciones. ¿Qué debo de verificar en mí? Esas acciones, esas actitudes. Debo de verificar la situación en la que estoy yo en la etapa de ofrendas y la situación en la que estoy yo en la etapa de ídolos. Porque ciertamente en el mundo yo tenía ídolos egipcios, y los ídolos egipcios no son los mismos ídolos que puedo tener ahora en mi nueva vida. Ese es el problema con todo esto. Hace referencia a mi Padre, los ídolos egipcios. Y si hay ídolos egipcios, entonces también hay otro tipo de ídolos. Cuando nosotros estábamos en el mundo, teníamos una idolatría egipcia. Ahora que estamos en una etapa de cristiandad, ahora que estamos en Cristo, no vaya a ser que empecemos a hacer ídolos cristianos, ya no ídolos egipcios, sino ídolos cristianos. Y con nuestras acciones, con nuestras actitudes, vayamos a estar profanando el santo nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que verificar nosotros, no las palabras que hemos dicho, sino las acciones
o las actitudes que hemos tenido en la presencia de nuestro Padre. No vaya a ser que con nuestras acciones estemos profanándonos a nosotros mismos. Y por estar profanándonos a nosotros mismos, vaya el Señor a destruirnos por profanos. Porque así lo dice la carta a los Corintios en los versículos que acabamos de leer. Si alguno profanar el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces tenemos que verificar la acción que estoy haciendo, no tanto las palabras que estoy diciendo, aunque también las tenemos que verificar, sino las acciones, las actitudes que estoy diciendo. No vaya a ser que sin darme cuenta, con mis actitudes, esté profanando el santo nombre de papá. Y en este versículo de Ezequiel 20:39 el Señor les estaba expresando dos cosas: ofrendas e ídolos. Vamos a hablar de la primera etapa, ofrendas, y no vamos a tratar la ofrenda como en lo económico, como en lo que conocemos, aunque es parte de, pero no vamos a tratarlo en lo económico. Vamos a tratarlo, ofrendas, vamos a tratarlo en la manera como me estoy ofrendando a Dios. Porque no vaya a ser que yo mismo esté destruyendo el templo vivo, que yo mismo esté profanándome a mí mismo por influencias demoníacas, por influencias de potestades profanas. No vaya a ser que esté yo mismo encadenado a la misma influencia y esté pasando por una etapa de profano cuando soy un hijo de Dios, como fue con el pueblo de Israel, que de hijos pasaron a profanos, como fue con Luzbel, que de una creación perfecta pasó a profano. No vaya a ser que ahora yo, como hijo, vaya a ser involucionado y pase a profano, y lo que es peor, esté atentando contra mí mismo con mis acciones, con mis actitudes, y esté destruyendo el santo templo de Dios que soy yo mismo, con mi caminar, con mi pensar, con mi actitud, con mi accionar. Tengo que verificar eso, porque profanar el santo nombre de Dios no solamente es a base de palabras, sino como lo dice este versículo, a través de las acciones, vuestras ofrendas y vuestros ídolos, a través de las acciones. La manera en cómo yo me estoy ofrendando a Dios es lo que vamos a verificar en la parte de las ofrendas. Y en la parte de las ofrendas, recordemos un poquito lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que queda como ejemplo para nosotros. Recordemos lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y que Dios se los recriminó, que Dios se los recalcó, que estaban ofreciendo ofrendas defectuosas, que estaban llevando animalitos perniquebrados, animalitos cojos, ciegos, dañados, desnutridos. Lo peor de su rebaño, eso era lo que le estaban llevando a mi padre. Y mi padre se los recalcó diciéndoles: vayan con sus gobernantes y denles esas ofrendas, a ver si sus gobernantes se los reciben. Y si ni sus gobernantes se los reciben, ¿por qué me los ofrendan a mí? Y recuerda que todo tiene una sombra a la luz de la palabra. El Antiguo Testamento es la sombra de la palabra que podemos ver a la luz del Nuevo Testamento. Los detalles, todo lo que sucede ahí. Y esto es como una sombra de las ofrendas de nosotros mismos como ofrendas vivas para Dios. Ellos estaban ofreciendo animalitos para Dios, pero de lo peor de su rebaño. Y a nuestro Padre no podemos estarle ofreciendo lo peor, sino lo mejor. Y a la luz del Nuevo Testamento vemos la misma situación. ¿Por qué el Señor Jesucristo volcó las mesas de los que estaban mercadeando en el templo? ¿Por qué la volteó? Estaban vendiendo los sacrificios. El sacrificio se tenía que cuidar un año. Lo que le iban a ofrecer a Dios, lo tenían que cuidar un año. Tenían que estarlo alimentando, limpiando, protegiendo, todo un año completo, porque era el animalito que le iban a ofrecer a Dios, como sacrificio, como ofrenda a Dios, lo mejor de su rebaño. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en esos tiempos? En los tiempos del Antiguo Testamento, le estaba dando el peor de sus rebaños. En los tiempos del Nuevo Testamento, estaba comprando el sacrificio en el mismo templo. Y Dios se enojó con ello. ¿Por qué? Porque el sacrificio que iban a entregar no iba a ser el animalito que ellos estaban cuidando, sino el sacrificio que ellos iban a entregar iba a ser la dedicación que ellos le estaban poniendo a ese animalito. Toda la manera como estaban protegiendo la ofrenda que le iban a ofrecer a Dios. Ahora ya lo estaban comprando. Llegaba el tiempo de la fiesta, ellos se tenían que acercar, no llevaban el sacrificio que decían: ahí lo compramos en el templo. Y es lo que está sucediendo al día de hoy. Estamos ofreciéndole a Dios ofrendas defectuosas. Entre las ofrendas defectuosas está levantar siervos por beneficio propio. El pueblo de Israel cuidaba ese animalito, si así puedo decirlo, ese corderito que se le iba a ofrecer a Dios, esas palomas que se le iban a ofrecer a Dios. Conforme era su economía, era lo que le iban a ofrecer a Dios.
y la dedicación que le estaban dando a esa ofrenda que ellos estaban cuidando. Y al día de hoy estamos en la misma situación, amada iglesia, porque levantar siervos por beneficio propio es estarle ofreciendo al Señor un animalito corrompido. No podemos estar profanando el santo nombre de Dios con nuestras acciones. Si el pueblo de Israel tenía que cuidar el animalito para ofrecérselo a Dios, eso nos habla ahora de nuestra autoridad como ministros. Que muchos de nosotros como ministros tenemos que estar cuidando un rebaño dentro de la casa de mi padre, cierto tiempo para en determinado momento ofrecérselo a papá. Pero ¿qué hacían en esos tiempos? Le ofrecían el peor animalito, el que les convenía, para que no fuera dañado su rebaño. Y si no tenían para cuidar ese animalito, en el Nuevo Testamento se involucionaron peor, ahora iban y lo compraban. Y eso es lo que muchas veces estamos haciendo nosotros como ministros. Estamos levantando siervos por beneficio propio. Estamos viendo a los hermanitos, quién diezma, quién ofrenda mejor. Este hermanito da un buen diezmo, esta hermanita da una buena ofrenda. Pues vamos a darle un privilegio dentro de la iglesia a este hermanito, a esta hermanita. No le hace que esté ciego, no le hace que esté cojo, no le hace que esté desnutrido, no le hace que esté perniquebrado. Vamos a ofrecérselo a papá. Y con nuestras acciones, sin darnos cuenta, estamos profanando el santo nombre de Dios. Y si profanamos el santo nombre de Dios, el proceso es este: primero expulsados y después eliminados. Por eso no podemos estar levantando siervos por beneficio propio. No podemos estar levantando siervos porque eso me va a beneficiar a mí. Tenemos primero que desarrollar a los corderitos, a los sacrificios. Los tenemos que desarrollar, los tenemos que cuidar, los tenemos que limpiar. Tenemos que buscar el mejorcito de nuestro rebaño, el que honre, el que respete, el que valore más a nuestro Padre. Lo tenemos que escoger. Y dentro de ese rebaño, dentro de ese escogimiento, tenemos que prepararlo para sacrificio vivo para papá. Un hermano que no le gusta sacrificarse en las cosas de Dios, no puede ser un sacrificio vivo para nuestro Señor. Y sin darnos cuenta nosotros como ministros, por estar levantando siervos por beneficio propio, sin darnos cuenta nosotros como ministros, lo que estamos haciendo es profanando el santo nombre de nuestro Padre. Otros están levantando siervos por egocentrismo. Van y los compran al templo y están levantando siervos por egocentrismo. No tienen la dedicación de cuidarlos, sino de robarlos de otros lugares, de comprarlos con falsas promesas. Están viendo por las redes sociales que cazan, no que edifican, que cazan. Y el momento de estar cazando a otros hermanos con promesas de imperialismo, con promesas de reinado, con promesas de posesionamiento, están levantando siervos por egocentrismo propio, por sentirse que ya tienen ministros bajo su abrigo, bajo su cobertura. Y el estar haciendo eso es estar profanando el santo nombre de nuestro Padre. No podemos profanar el santo nombre de nuestro Padre, porque el proceso es expulsión y eliminación. No podemos estar comprando con promesas, hermanos o hermanas, de rediles ajenos. No nos conviertamos en mercaderes. Otras de las ofrendas defectuosas que se pueden estar dando con nuestras acciones, con nuestras actitudes, sin darnos cuenta, es entregarnos nosotros mismos individualmente por conveniencia. Y eso puede estar sucediendo en nosotros mismos. Entregarnos por conveniencia propia, ofrendarnos por conveniencia propia. Eso puede estar sucediendo con nosotros. Muchos de nosotros como hermanos, como parte de un rebaño, en un redil, muchos de nosotros anhelamos una posición, anhelamos un servicio en la iglesia, que anhelamos servirle a nuestro Padre con todo nuestro corazón, pero estamos buscando cómo posesionarnos por conveniencia. Estamos buscando cómo llegar a un posesionamiento en un rango espiritual y no por llamamiento, sino por conveniencia. Amo el servirle, pero quiero la posición porque me conviene. Unos están anhelando poder, otros anhelan riquezas y piensan que el ministerio, que el púlpito es para posesionarse con poder y enriquecerse. Y eso está mal. Porque al hacerlo así, es estarnos ofrendando a Dios defectuosos. Y nuestra acción va a conllevar una profanación al santo nombre de nuestro Padre. Otros hermanitos están buscando la manera cómo manipular a sus autoridades para que les den una posición en la iglesia. Otros se muestran aislados, se muestran como separados, como entristecidos, como desanimados. ¿Para qué? Para manipular a una autoridad para que les dé una posición en la iglesia. No puedes comportarte así, porque si te estás ofrendando, si te estás ofreciendo a Dios de esa manera, estás profanando su santo nombre.
Y el proceso es primero expulsión y después eliminación. Es por ello, amada iglesia, que debemos de verificar nosotros mismos, no nuestras palabras, porque en nuestra boca pueden decir cosas tan hermosas a nuestro Padre y que nuestro Padre nos conteste: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto no se trata de la boca, esto no se trata de nuestras palabras, esto se trata de nuestras acciones. No puedes estar oprimiendo a tu autoridad para que te dé una posición en la iglesia. No puedes estar manipulando la vida de tu autoridad, las emociones de tu autoridad, para lograr un posesionamiento, para lograr una posición, un púlpito en la casa donde te estás desarrollando. No puedes estar haciendo eso, porque estás profanando el santo nombre de mi Padre con tus acciones, porque te estás ofrendando de una manera defectuosa, perniquebrado, cojo, ciego, desnutrido. Tienes que tener un desarrollo, te tienen que esquilar, te tienen que procesar, te tienen que sanar tus enfermedades, te tienen que limpiar, te tienen que bañar, te tienen que acostumbrar al redil donde te estás desarrollando. Tienes que aprender sujeción, entrega, sacrificio, pero con dignidad, no con manipulación. Es por ello que con tus actitudes no puedes estar manipulando a una autoridad para que te den una posición en la iglesia. Y si no la encuentras en tu iglesia, vas y la buscas a otro lado y te estás ofreciendo en rebelión. Vas a ofrecerte en otro redil, pero estás en rebelión con tus autoridades. Y al estar en rebelión te estás ofreciendo defectuoso. Y al estarte ofreciendo defectuoso, estás profanando el santo nombre de Dios. Y quizás puedas lograr la posición. Pero si logras la posición, lo único que vas a lograr es profanar el santo nombre de tu Padre. Por eso, amada iglesia, tenemos que verificar las ofrendas y los ídolos. No podemos ofrendarnos a nuestro Padre defectuosos. Y como autoridades, no podemos estar levantando siervos por beneficio propio, por egocentrismo, si todavía están defectuosos. Tenemos que tener un proceso. Otros están levantando siervos, ministros. ¿Por qué? Porque son de su familia. Porque la iglesia para ellos no es la casa de Dios. Es un negocio familiar. Y por negocio familiar están tratando de sustentar y de acrecentar su empresa familiar. Y lamentablemente es la involución que está teniendo muchas de las iglesias. Pero yo confío que en la misericordia de papá nos va a hablar a nuestro corazón y vamos a poder tener un entendimiento de todo esto, nosotros como iglesia de Cristo, y poder edificarnos bajo el corazón de papá, conforme al corazón de papá. Yo no hablo por otras iglesias, hablo por la que cubro. Y dentro de esas iglesias, que mi Padre en su misericordia y en su amor nos edifique conforme a su corazón y no conforme al pensamiento humano. Otra de las cosas que tenemos nosotros que verificar dentro de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel para profanar su santo nombre, otra de las cosas que nosotros debemos de verificar son los ídolos. Y el Señor hace una referencia explícita conforme a los ídolos, les decía, los ídolos egipcios. Ahora, sabemos que en nuestra vida vieja nosotros teníamos ídolos egipcios, conforme a la atmósfera que nosotros estábamos habitando. Porque muchos de nosotros venimos de tradiciones, de costumbres erradas, de costumbres que abominan a nuestro Padre. Y de esas costumbres nos separaron, de esas costumbres nos rescataron y nos llevaron al reino de su luz. Y mi Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y nos trasladan de reino, y el problema no son las costumbres egipcias, los ídolos egipcios, la idolatría egipcia. Ese no es el problema. El problema es que ahora en el reino de su luz admirable estemos arrastrando las conductas egipcias. Ese es el problema. Cambiando los ídolos egipcios por ídolos cristianos. ¿Y qué es un ídolo? Es todo aquello que se pone primero que a Dios. Eso es un ídolo. Y entre los ídolos cristianos que podemos estar arrastrando al día de hoy, no los egipcios. Los egipcios ya los soltamos. Ya soltamos a los muñequitos, ya soltamos a las cadenitas, ya soltamos las estampitas, ya soltamos todo eso. El problema no es eso. El problema ahora ya no son los ídolos egipcios. El problema ahora son los ídolos cristianos. Y no vaya a ser que todo lo que esté poniendo primero que a Dios se convierta en un ídolo para mí. Entre los ídolos cristianos que podemos encontrar está el yo. Primeramente el yo. Lo que yo soy, el yo. Entre otros ídolos cristianos que podemos encontrar están los ministros,
los ministerios, los salmistas, la familia, los hermanos de congregación, entre otras cosas. Pero hoy vamos a mencionar algunos de estos. Y empezamos con el yo, porque no vaya a ser que ya soltamos los ídolos egipcios, pero me jalé las conductas, me jalé el costumbrismo, y ahora estoy idolatrándome a mí mismo, ahora estoy levantando un ídolo cristiano, y ese primer ídolo cristiano soy yo. ¿Y cómo puedo verificar si mi actitud no está profanando el nombre de Dios? ¿Cómo puedo verificarlo? En la manera como me estoy viendo a mí mismo. Porque si yo me estoy poniendo por encima de todos, por encima de otros, estoy haciendo un ídolo de mí mismo. Y con mi actitud, con mi idolatría, con mi egolatría, estoy profanando el santo nombre de Dios. Si yo me estoy creyendo dentro de la casa de papá, que soy el que discierno mejor, que soy el que tengo más revelación, que soy mejor que otros, pisoteando a mis hermanos de congregación, pisoteando a mi prójimo, pensando que yo soy mejor o superior que los demás, estoy siendo un ególatra de mí mismo. Y con mi actitud estoy profanando el santo nombre de Dios, no con mis palabras, porque con mis palabras puedo decirle cosas tan hermosas a mi Padre, sino con mi actitud. Porque recuerda que esto fue lo que le recriminó mi Padre al pueblo de Israel. Fue lo que le dijo, su idolatría y sus ofrendas. Con eso me están profanando, no con sus palabras, con sus idolatrías y con sus ofrendas. Y al día de hoy tenemos que verificar esa actitud en nuestra vida. No vaya a ser que nosotros, con nuestra idolatría nosotros mismos, estemos profanando el santo nombre de Dios. Y profanar el santo nombre de Dios tiene un proceso. Primero expulsión y después eliminación. Destrucción, ¿por qué? Por profanos. Y no vaya a ser que esté profanándome a mí mismo, influenciado por un profano llamado Luzbel. Que el Señor les reprenda. Por eso, amada iglesia, tenemos que verificar nuestra actitud conforme a nosotros mismos, la egolatría, el egocentrismo, el yo. Si me siento superior, si hay soberbia, si hay vanidad en mi caminar, si me siento superior a los demás, si estoy poniendo por debajo a los demás y poniéndome por de alto a mí, si estoy promocionándome a mí mismo, la egolatría, el yo, eso se convierte en los hermanos yo, siempre yo, lo hago mejor yo, lo digo mejor yo, lo pienso mejor yo, lo realizo mejor yo. ¿Por qué llamaron a este si soy mejor yo? ¿Por qué escogieron a aquel si soy mejor yo? ¿Por qué está predicando este si lo hago mejor yo? ¿Por qué no me llaman a mí si lo he hecho bien yo? Por ello, amada iglesia, tenemos que ver si no hay egolatría nosotros mismos. Y esa egolatría nos está llevando a profanar el santo nombre de nuestro Padre. Y si estamos haciendo eso, bendito Dios que nos da una etapa de arrepentimiento. Arrepiéntete, arrepiéntete. Vuelve a voltear tus ojos a tu Padre. Deja de estar mirando tu egolatría y voltea nuevamente hacia tu Padre. Arrepiéntete y pídele perdón a tu Dios. Otros de los ídolos cristianos que podemos estar arrastrando ahora ya fuera de Egipto nosotros. Otro de los ídolos cristianos que podemos estar arrastrando son los ministros. Muchos podemos estar idolatrando un ministro. Quizás el que te cubre o quizás otro. Podemos estar idolatrando un ministro y los ministros no están puestos para idolatría. No puedes hacer un becerro de oro de tu ministro. Tienes que aprender a honrarlo, a respetarlo, a bendecirlo, mas no convertirlo en un becerro de oro. Tienes que aprender a poner tu mirada por encima de todas las cosas y a poner tu mirada en el Señor y honrar las autoridades que te dieron, no idolatrarlas, honrarlas. Muchos están idolatrando un ministro y no un ministro que te edifique, sino que están buscando al ministro que mejor les lama la herida. Y eso está sucediendo ahorita por las redes sociales. Por las redes sociales ahorita puedes encontrar un sinfín de ministros, tanto de la cobertura como fuera de la cobertura. Puedes estar encontrando un sinfín de ministros y muchos de nuestros hermanos, por no querer arrepentirse y soltar el pecado en el que están viviendo, ahorita están buscando al ministro que les hable mejor a su carne, no al que les sane la herida, sino el que les sane mejor su carne. Y están compartiendo en las redes sociales posts, publicaciones para dañar al ministro que les cubre, simplemente porque ese ministro al que tú estás siguiendo te está lamiendo una herida y no te la está sanando. Y nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que aprender a diferenciar entre palabra y palabra. Tenemos que aprender a diferenciar la palabra que te lame la herida y la palabra que te cura la herida. Hay muchos hermanos que al día de hoy todavía tienen heridas encostradas. ¿Y cómo se dan cuenta? Con el recuerdo. Recuerdan lo que les sucedió y todavía les duele, todavía lloran. ¿Por qué? Porque creen que ya sanaron, pero ahí está la herida. Y cuando se las llegan a tocar,
Lo que les toca no es una cicatriz, sino una costra. Y cuando les tocan la costra, lo que hace es que les duele la herida. ¿Por qué? Porque al parecer está sanando, pero por dentro está podrida. Y eso sucede con nuestras vidas. Al parecer estamos sanos, pero si nos vieran adentro, si nos tocan los recuerdos, nos empieza a doler. ¿Por qué? Porque por dentro podemos tener una herida que se está pudriendo. Y es ahí, amada iglesia, donde nosotros debemos de verificar la palabra que estoy recibiendo. Si esa palabra que estoy recibiendo me está cicatrizando la herida, escuchémosla. Pero si esa palabra que estoy recibiendo está lamiendo mi herida, cuidado. Porque puedes hacer de un ministro que te lame la herida, puedes hacer un ídolo y estar idolatrando un perro en vez de estar honrando un ministro. Por eso, amada iglesia, tenemos nosotros que abrir nuestros ojos y despojarnos de toda idolatría, de toda actitud, de toda acción que está provocando que estemos profanando el santo nombre de nuestro Padre. Otro de los ídolos cristianos que podemos nosotros estar arrastrando son los ministerios. Muchos están presumiendo su título sin sujetarse a Dios. Muchos están presumiendo un título ministerial que alguien les dio. Muchos están promocionándose ellos mismos y no están sujetados a una autoridad. Y no están sujetados a un orden. Simplemente se están promocionando ellos mismos y ponen por sus redes sociales pastor, profeta y maestro tal. Pero no tener una sujeción. Simplemente porque pagaron por un título y ahora lo están promocionando por las redes sociales. Y muchos están idolatrando su pseudo ministerio. Otros hermanos llegan a las iglesias con sus camisas y se llegan anunciando con sus títulos y llegan presumiéndose a las iglesias. Tengo un doctorado en ciencias bíblicas y están promocionando su ministerio, pero no están sujetados a una autoridad y solamente llegan a esas iglesias a ver a quién apantallan y a ver a quién arrancan para poder ellos edificar algo que mi Padre no llamó. Y tú podrás decir, ¿y cómo van a edificar si mi Padre no llamó? Porque hasta para seguir al diablo hubieron seguidores. El diablo solamente se va a llevar lo corrompible, no puede llevarse más. La tercera parte le fue permitida que se llevara de ángeles. Se va a llevar solamente lo corrompible, ni uno más ni uno menos. A lo mejor uno menos sí que se arrepienta, pero ni uno más. Y al día de hoy, amada iglesia, así está la iglesia. Muchos estamos idolatrando un ministerio, un título. Presumir un título sin sujetarse a Dios es estar profanando su santo nombre. Otra de las cosas que podemos nosotros idolatrar aún en nuestra vida cristiana, otro ídolo cristiano pueden ser los salmistas. Muchos están buscando al hombre, pero no a Dios. Muchos están buscando salmistas, aquellos que digan, este es el ritmo de música que a mí me agrada. A mí no me agrada esa música lenta, esa música que me duerme. A mí pónganme a esos cantantes, esos artistas con H, que hartan para unos, pero que son los ídolos de otros. A mí pónganme esos artistas que cantan el estilo de música que a mí me agrada. Y muchos están entregándose a Dios y pensar que están sintiendo cosas bonitas para con Dios a través de música corrompida. ¿Por qué? Porque el salmista que está cantando, si así lo puedo llamar, porque el salmista que está cantando es el estilo de música que a mí me agrada. Y es con la música que yo siento a Dios. No te confundas, amada iglesia. Tú no debes buscar al hombre, debes buscar a Dios. Y la alabanza se debe de ejercer conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón de los hombres. Al día de hoy, muchos cantantes cristianos están tratando de triunfar en la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron fracasados del mundo. Fracasaron en el mundo y quieren venir a triunfar a la iglesia. Y nosotros no tenemos el discernimiento para separar lo santo de lo profano. Y la iglesia tiene que tener la edificación adecuada para poder discernir qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, qué es lo puro y qué es lo impuro. Y eso es por causa de muchos de nosotros como ministros que hemos callado y que no hemos hablado la verdad. Y no hemos hablado la verdad por egocentrismos, por egolatrías, por querer que un ministerio crezca a base de deshonrar a mi Padre. Es por ello, iglesia, que un salmista está buscando al hombre, pero no está buscando a Dios, está profanando su santo nombre. Y profanar su santo nombre lo va a llevar primero a la expulsión y después a la eliminación. Será destruido. ¿Por qué? Por profano. Otro de los ídolos cristianos que al día de hoy podemos estar arrastrando en nuestra nueva vida es la familia.
Cambiar el culto a Dios por un familiar es estar profanando su santo nombre. Y eso, amada iglesia, lo estamos haciendo muchos de nosotros, y sin darnos cuenta, sin decir palabra, estamos profanando su santo nombre. O muchos estamos profanando el santo nombre de nuestro Dios con palabras muy bonitas en nuestra boca, que no llevan nada de honra. Muchos podemos estar diciendo: ay Padre, yo te amo. Ay Padre, yo estoy contigo. Ay Padre, qué grande eres, hermoso, maravilloso, precioso, ¿quién como tú? Jehová de los ejércitos. Y podemos estar diciendo tantas cosas hermosas con nuestra boca y profanando su santo nombre con nuestras actitudes. Porque recuerda que así fue con el pueblo de Israel. Ese pueblo de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos de nuestro Dios. Ese pueblo le decía que Dios era hermoso, pero con sus acciones, con sus ofrendas y con sus ídolos, profanaba su santo nombre. Y qué hermoso es nuestro Dios, que aún al ver nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, se compadece de la cucaracha. Qué hermoso es nuestro Dios, que nos ve con ojos de paternidad, con amor de un padre, para explicarnos, para no eliminarnos, para explicarnos y decirnos: hijo, hija, eso no está bien, estás profanando mi santo nombre. Padre, pero te digo cosas hermosas. No son tus cosas hermosas, hijo, no son tus cosas hermosas, hija. Son tus actitudes, son tus acciones. Es tu idolatría. Pero ya no estoy en Egipto, ya no tengo ídolos egipcios. Pero ahora has arrastrado tus conductas y ahora tienes ídolos cristianos y estás idolatrando a tu familia. Pero la palabra dice, sí, pero todo lo que se antepone a Dios, todo lo que se pone primero que a Dios, se llama idolatría. Es que la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Sí, así lo dice la palabra, pero ¿cuál es la antítesis de la incredulidad? La fe. ¿Y dónde vas a alimentarte de esa fe? ¿Dónde se siembra la fe? En el culto a Dios, en la iglesia, en la prédica, en la palabra, en su presencia. ¿Cómo vas a poder darles a los de tu casa si no te llenas de fe, si no se alimenta tu fe? Si tú cambias el culto a Dios por un familiar, estás profanando su santo nombre. Y el proceso es expulsión y eliminación, destrucción por profano. Es por ello, amada iglesia, que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta lo que papá dice, no lo que yo siento, porque adorar a Dios va más allá de lo que yo siento. Adorar a Dios consiste en lo que Él siente, en lo que Él quiere, en el propósito de Él para con nosotros, no en el propósito de nosotros para con Él. Y ese es el peligro de muchos de nosotros, que estamos viviendo una cristiandad barata. Estamos poniendo nuestros propósitos primero que los de Dios. Estamos poniendo nuestros propósitos superior a los propósitos que quiere mi Padre en mi vida. Y estoy utilizando a Dios para mis propósitos. Y eso es un peligro para nuestro desarrollo. Por ello, la adoración no consiste en lo que tú sientes. Vas a sentir hermoso porque la presencia de Dios no puede contenerse. Pero la adoración no consiste en lo que tú sientes, sino consiste en lo que siente Él por nosotros. Y es ahí, amada iglesia, cuando nos damos cuenta de lo que dice la palabra. El que ame más a padre, a madre, a hijos, a hermanas, a posesiones, a terrenos, ese no merece ser mío. El que ame más a su familia más que a mí, ese no merece ser mío. Por eso cambiar el culto por un familiar es estar profanando su santo nombre. Muchos están pensando, bueno, tengo una reunión familiar y hay pandemia. Primero va a estar mi familia, ¿qué tal si se mueren? Voy con mi familia. Y Dios sabe que estoy honrando mi casa. Pero tú estás poniendo como idolatría tu propia familia, porque la estás anteponiendo ante Dios, porque estás poniendo primero a tu familia que a Dios. Y eso es idolatría cristiana. No puedes cambiar el culto a Dios por un familiar. Corre con tu padre primero y después ve con tu familiar. Corre a llenarte del poder y de la presencia de tu padre y después ve con tu familiar. Otros de los ídolos cristianos que podemos nosotros estar arrastrando son los hermanos de congregación. Podemos estar haciendo un ídolo de un hermano de congregación, simplemente
porque es mi familiar, o simplemente porque habla bonito, o simplemente porque me cae bien, o simplemente porque me gusta. Y muchos hermanos y muchas hermanas así están haciendo un ídolo a un hermano de congregación. El problema es cuando ese hermano tiene familia dentro de la congregación, porque si hay hermanos dentro de la congregación que no están satisfechos con la edificación que tienen, que no están estables con lo que han recibido, y están quejándose de una cosa, están quejándose de otra, se quejan de esto, se quejan de aquello, empiezan a ver las cosas conforme a su corazón y no conforme al corazón de papá, empiezan a comparar las cosas y empiezan a tener una insatisfacción en ellos y se empiezan a quejar de todo. Y llega un momento en que esos hermanitos, al sentirse incomprendidos, al sentirse insatisfechos, al sentirse que nadie llena sus expectativas, al sentirse así, empiezan a abandonar las iglesias. Y el problema es cuando tienen familia, porque abandonan su iglesia y ahí van los familiares siguiéndolo. ¿Por qué? Porque es su familiar, no dándose cuenta que lo que están haciendo es una idolatría de algún hermano, no dándose cuenta que están siguiendo un rebelde. Seguir a un rebelde es estar profanando el santo nombre de Dios, y el proceso es expulsión, eliminación, destrucción por profano. No podemos estar siguiendo a un rebelde, aun sea de nuestra propia familia. Tenemos que aprender a poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, y al hermanito insatisfecho permitir que el Señor lo trate para que se arrepienta y pueda honrar verdaderamente el nombre de su Padre santo y poderoso que se invocó sobre su cabeza. Por eso, amada iglesia, profanar su santo nombre va más allá de lo que nosotros pensamos, va más allá de lo que nosotros decimos. Profanar su santo nombre no consiste muchas veces en las palabras que decimos, sino en las acciones que tenemos. Por último, amada iglesia, porque se me acabó el tiempo, pero por último quiero decirte esto: el santo nombre que se invocó sobre nuestras cabezas tiene poder. Ese nombre tiene poder, se invocó sobre tu cabeza, tiene poder. Alejémonos, amada iglesia, de toda profanación, puesto que fuimos levantados para bendición y no para destrucción. Papá no nos levantó para destrucción, por eso tiene misericordia de nosotros, por eso cada mañana está derramando su misericordia a nosotros, para que no nos destruya. Dice la palabra que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Por eso la derraman mañana tras mañana. ¿Por qué? Porque nuestras acciones constantemente están deshonrando y profanando el nombre de nuestro Padre. Por ello, cada mañana nos derraman misericordia nueva, porque por su misericordia no hemos sido consumidos, y eso se llama paternidad. ¡Qué Padre tan más hermoso! ¡Qué Padre tan más precioso nosotros tenemos! Un Padre que nosotros, mereciendo ser consumidos, un Padre que nos derrama misericordia cada mañana para no destruirnos. Alejémonos, amada iglesia, de toda profanación. No permitamos que nos profanen, y tampoco permitamos que nos conviertan en profanadores. No permitamos que como hijos vayamos a involucionar a tal grado de que nos lleven a ser profanadores, estemos profanándonos a nosotros mismos y estemos deshonrando el santo nombre de nuestro Padre en nosotros mismos sin darnos cuenta, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Fuiste levantada, amada iglesia, fuiste levantada, ¿para qué? Para bendición, no para destrucción. Mi Padre te ama, ha derramado su misericordia cada mañana para mantenerte de pie, para sostenerte. Y es tan hermoso tu Padre que en vez de destruirte, nos explica. Es tan hermoso, papá, que no nos destruye, primero nos explica. Están profanando mi santo nombre, Padre, pero yo digo cosas hermosas de ti. No son tus palabras, son tus acciones. Y te amo tanto que he derramado mi misericordia cada mañana para mantenerte en pie, pero tengo que explicarte que tus acciones están profanando mi santo nombre. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, amada iglesia, te bendigo y le doy gracias a Dios por tu vida. En el nombre de mi Señor Jesús, mi Padre guarde tu caminar ahora y siempre. Amén, amén y amén, Padre Santo.